Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a tratar, si el Señor lo permite, un punto muy importante y es acerca de la falsedad, los falsos testigos. Amén. El Señor nos quiere proveer y alertar a nosotros en el día de hoy para que nosotros nos cuidemos de ser falsos testigos, ¿verdad? En cualquier momento. Y el Señor nos invita a que seamos veraces, porque de alguna manera Él va a descubrir la falsedad, sea cristiano o no sea cristiano. Él va a descubrir nuestra falsedad en su momento. Amén. Pero hoy la falsedad y la mentira y los falsos testimonios se han dado a conocer por todo el mundo, y más hoy. En el mundo lo que pulula es eso, espíritus falsos, espíritus de mentira, espíritus de falsedad. Lo vemos en la política, lo vemos en las calles, lo vemos en todas partes. Y cómo no, en este último tiempo, al salir, como en la iglesia de la Odisea, al salir el Espíritu de Dios, al salir el Señor Jesucristo de la iglesia, dentro ha quedado la mentira, porque es el diablo quien gobierna, ¿verdad? Una palabra en el Señor y una palabra propia del conocimiento humano. Amén. Así es. Y eso trae un desequilibrio. Pero el Señor nos quiere ayudar en la mañana de hoy a comprender un poquito más acerca de los falsos testigos. Y es que la Iglesia Santa siempre será falsamente acusada. No lo olviden. Esto ocurrió ya en los días de Jesús, los días de los apóstoles, los días de la primera Iglesia, y seguirá siéndolo de la Iglesia que el Señor despierte en cada edad. Esta será perseguida falsamente. Amén. Bien. Así es. Ahora, en los Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 17, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. En los versos del 1 al 9, nosotros leemos aquí. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiéndole por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón,
ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Amén. Muy bien. Miren, en el capítulo 13, nosotros veremos algo más. Y en el verso 45, aquí leemos: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. En Romanos, en el capítulo 11 de Romanos, y en el verso 11 leemos: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Amén. Hay algo a destacar. Sí. En el capítulo 17 de los Hechos, en el capítulo 17 y en el verso 5, vamos a tomar este texto. Dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntándose una turba, alborotaron a la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Amén. ¿Saben? Esto ha sido por siglos. ¿Saben una cosa? Hoy estamos a punto de ver cosas terribles. Este gobierno que hay hoy, que conste, yo no soy político ni pretendo serlo, ni se me está permitido entrar en política. Solamente tengo que decir lo que Dios dice y prevé proféticamente. Y es que este gobierno, al entrar a gobernar, dio tantas libertades que ha sido un desacato tremendo. Y dentro de lo malo, de todas las libertades, que ustedes saben, no hay que enumerarlas, que ante Dios son nefastas, ¿verdad? Aún así, esa doctrina o esa enseñanza o esas leyes nos han evitado a la Iglesia de problemas serios. ¿Por qué digo esto? Porque si entra los próximos políticos que desean a toda costa, sin importarles nada, entrar en el gobierno y derrocar este gobierno, la Iglesia se va a encontrar con problemas serios. Porque aunque divulguen que son religiosos católicos, la Iglesia católica, la gran ramera, no ha dejado de gobernar en ningún gobierno en este país. Aunque fuera socialista o comunista, lo que fuera,
le han tenido miedo siempre a la Iglesia de Roma porque es de tenerle miedo. ¿Saben ustedes? Si entra estos próximos que quieren entrar en el gobierno, aún llamándose católicos y supersticiosos hasta ese extremo, estos van a arremeter a la Iglesia del Señor en alguna manera, porque seguirá gobernando como antes de Franco. En el tiempo de Franco gobernaba este país. ¿Entienden? Y a la Iglesia la tenían sojuzgada. Así que vienen tiempos difíciles, hermanos. ¿Lo entienden ahora? Bien. Ahora, dicho esto, los principales y los sacerdotes acusaron a Pablo. Sí, de una manera sorprendente. Porque todo lo que respiraba salvación en Cristo Jesús, los religiosos trataron de socavarlo, de anularlo, si acaso ejecutarlo, como hicieron con Jesús y luego con los apóstoles y otros cristianos. Así es. Sí. Y a Pablo le procuraron una celada, de una emboscada, ¿verdad? Así era. Y esa emboscada por los falsos testigos, porque acusaron a Pablo de falso testigo, como los falsos testigos, como para llevarle a la cárcel o ejecutarlo de alguna manera. Sí, ante el gobernador que se llamaba Festo, ¿verdad? En el capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles, y en el verso 7 está diciendo, cuando el apóstol Pablo, ¿vale? ¿Verdad? Cuando llegó, Pablo, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. ¿Saben ustedes que cuando una mentira se continúa diciendo la mentira de continua, esa mentira la convierte el diablo en una verdad? Sí, siendo mentira, el diablo sabe y conoce la astucia. Sigue esa mentira diciéndolo como verdad. Y la gente, como es así, pues la recibe al final como verdad. Diciendo, por ejemplo, algo de verdad será cuando tiempo está el asunto, ¿no? ¿Cierto? Así es. Ahora, los judíos religiosos fueron ante el gobernador Festo. Sí. ¿Para qué? Para acusar a Pablo de revolucionario, de político. Saben, como yo conocía un poco la palabra, en Estocolmo vino un periódico, porque estaba la televisión y toda la Pascua, a hacerme un interview. Y como yo conozco el periodismo, que no es de fiar, porque no es cristiano, entonces vinieron a hacerme preguntas comprometidas. Y lo primero que les dije fue lo siguiente, que conste claramente, esto escríbalo ahí, yo soy apolítico. Yo no sé ni quiero saber nada de política. Yo soy un hombre que ha tomado Dios para predicar el Evangelio de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo el Salvador. Pero él insistía, y yo tuve que repetirle otra vez, o usted deja de provocarme, o yo cierro mi boca. Si usted quiere saber algo de la política en España, y usted quiere saber algo del general Franco, coja usted un avión, se presenta en el Pardo, pida audiencia y pídale al general Franco que él le hable lo que usted quiere saber, ¿de acuerdo?
pero a mí me deja usted tranquilo y hábleme de la salvación o de la condenación del hombre. Amén. Así era. Así que esto no es nuevo, seguirá ocurriendo, porque el sensacionalismo y el diablo que lo acompaña, pues quiere estorbar, destruir cuanto sea posible a la obra de Dios o a un siervo de Dios o a la iglesia de Dios. Amén. Así es. Así que los judíos religiosos fueron ante el gobernador Festo para acusar al apóstol Pablo de político revolucionario. Ya ven. Pero hemos visto en la lectura que Pablo defendía la muerte y resurrección de Cristo. Solamente, ¿cierto? Así es. Eso fue una falsa acusación porque Pablo no traía ninguna doctrina política. Ni nos importa ni nos interesa. ¿Cierto? Lo único que nosotros tenemos delante del Señor es orar por los políticos para que ellos no hagan demasiado desastre. Amén. Ahí está. Sino que Pablo predicaba a Cristo, a un Cristo vivo. Amén. Ahí está. Y cuando ellos, que se declaraban guardadores de la ley, porque ellos se declaraban guardadores de la ley de Moisés, quebrantaban la ley. Decían que guardaban la ley y quebrantaban la ley. ¿Cómo es que quebrantaban la ley? Porque esto estaba escrito en la ley de Moisés, que les dejó el mismo Moisés en Éxodo capítulo 20 y verso 16, donde dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. Y ellos que se declaraban guardadores de la ley, quebrantaban la ley de esta manera, difamando al apóstol Pablo y mintiendo. Y se llamaban guardadores de la ley. Hermanos, ¿ha cambiado algo esto? No. Y en Éxodo 23, allí estaba diciendo, no admitas falso rumor, no te concertarás, no tratarás con el impío para ser testigo falso. No apoyes al testigo falso. No lo apoyes. Leemos en Proverbios 25 y verso 18, donde dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Es como un cuchillo afilado, terrible. Ahora Pablo traía el mensaje propio de aquel momento, porque para ese momento a él se le dio un mensaje. Amén. O para aquel momento de tanta oposición como existía también. A Jesús también le acusaron. Sí, siendo aquel Mesías que ellos tanto estaban esperando durante siglos, acusándole de traición a él que era el verbo. Sí, era la palabra, era el mensaje para aquel momento. Era Dios hecho hombre, anunciando el arrepentimiento al pueblo. Sí, Él era el alimento o provisión espiritual para ellos en aquel momento tan necesario que estaba viviendo, porque se había corrompido los que se llamaban hijos de Dios. ¿No es cierto? Estaba corrompido el pueblo y era necesario que Dios bajara Él mismo en forma de hombre para denunciar lo que estaba mal, denunciar aquello que era horrible ante Dios. Así era. Él era el alimento y provisión espiritual para aquellos en aquel momento tan necesario. Y Lucas
El evangelista Lucas, capítulo 23, y en el verso 2 está diciendo, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, el Rey de Reyes. Oh, tremendo. Y cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos que predicaran, entre otras cosas, el mensaje de amor, porque ese es el mensaje que trajo el Señor, un mensaje de amor, pero no solamente para Él, sino para todos sus seguidores, un mensaje de amor, que predicaran, entre otras cosas, el mensaje de amor y sometimiento a Dios, sujeción a Dios, a su palabra, y sujetarse los unos a los otros en amor y en comunión, y someterse a los gobernantes. ¿No era esto? Claro. No era un alborotador. No. Pablo no era político. Traía esa doctrina. Sometimiento a Dios y a su palabra. Sometimiento a sus gobiernos. Y sometimiento en comunión los unos con los otros en amor. ¿Esto era política? Eso era una revolución espiritual. Aleluya. Pero miren, quisiera resaltar 3 puntos importantes con respecto a este asunto que nos ocupa, ¿verdad? Sí. Y es, en primer lugar, el primer punto, la paz. La paz. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, que es hipócrita, sino como yo la doy. Y hoy mismo, entre los mismos llamados cristianos de diferentes formas y figuras, es difícil encontrar comunión, paz, verdad. Y hoy no se puede fiar de nadie. Es terrible. La paz, primer punto. En Hechos capítulo 10 y verso 36, dice el Señor, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. Aleluya. Sí, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Cierto? Sí. Este es el Señor de todos. Pablo anuncia a Cristo aquí, Rey de paz. No otra cosa. Rey de paz y no otra cosa. Y Pedro nos recuerda a todos que, aunque el mensaje del Evangelio, hermanos, aunque este mensaje del Evangelio había sido enviado primeramente a los judíos, porque así fue, primero a los judíos. Sin embargo, Jesucristo es el Señor de todos, de judíos y gentiles. Amén. ¿No es cierto? Que es Dios de judíos y de gentiles. Pero Él no trata a los dos al mismo tiempo, sino que primero trata con unos y después con otros. ¿Sabían esto? Me parece que dije algo el otro día. Sí. Pero por envidia entró la controversia, el problema, la falsedad, la mentira, por envidia. Qué mala es la envidia y qué malos son los celos. ¿Sabían, hermanos? Eso es malísimo. El segundo punto, hermanos,
que es comisionado únicamente predicar a Cristo y su palabra. El segundo punto. Sí, Pablo es comisionado en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y verso 23, donde está diciendo el Señor: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dijo él, para los gentiles, pero para los judíos, ciertamente tropezadero. Fue tropiezo para los judíos y tanto. Tanto fue así que al final fue crucificado. Y para los gentiles, locura. Para los gentiles era locura. ¿Saben, hermanos? El mensaje de hoy sigue siendo para los creyentes, que se llaman creyentes, los religiosos, tropiezo. ¿Sabían esto? Porque Dios trae un mensaje apropiado para el momento que estamos viviendo, todos, creyentes o paganos. Dios trae un mensaje apropiado para esta hora tan terrible que estamos viviendo, como estaba viviendo el pueblo de Israel, y Dios trajo a través de Jesucristo y los apóstoles un mensaje para aquella hora. Y para esta, que es tan terrible, el Señor trae otro mensaje. Pero es tropiezo para el cristianismo de hoy, porque le llama al arrepentimiento. Entre usted en una iglesia y llame a la iglesia al arrepentimiento. Y verá cómo le echan a cajas destempladas, ¿a que sí? Porque no hay nadie pecador allí dentro. Bueno, todos tenemos problemas y dificultades, pero ¿quién no? ¿Verdad? Sí. Y locura para otros. ¿Pero cómo? Si hoy la cosa de Cristo ya está desfasada. ¿Quién cree en estas cosas? Si hemos ido a la luna, por ejemplo. Ahora se empieza a poner el pie en martes. Y yo dije el otro día, y también iremos a miércoles y al jueves. Hasta que Dios diga, para, se terminó. Porque Marte es también un planeta del sistema solar, ¿no? Del sistema que tenemos. Y eso va a ser destruido. Cielo nuevo y tierra nueva, dice el Señor, ¿o no? Amén. Aleluya. Así es, hermanos. Esta es la verdad. Ahora, era característico de los judíos que pidieran señal. Él lo dijo. Judíos piden señales, ¿no? Pero buscando la forma de atraparlo en alguna manera, aún incluso si les diera señales. Sí. Pero Pablo no daba satisfacción a estos sus deseos. Y él decía, predicamos a Cristo crucificado. Este pueblo pide señal, pero señal no se le ha dado sino la palabra de Dios. Amén. Ahí está. Ahora, Pablo no era un amante de las señales, aunque era judío, Pablo. O como si fuera griego, amante de la sabiduría. No. Pablo era un verdadero cristiano amante de Cristo y su palabra. Aleluya. Punto tercero, hermanos. Sí. Somos predicadores de Cristo, hermanos. Aunque sea locura para tantos
Decir que Cristo es el verbo y como verbo es la palabra y como la palabra es Cristo, Dios, en ella. Por tanto, predicamos y creemos en toda la palabra. Así es, este es el punto tercero. Pablo escribe la segunda carta de Corintios, capítulo 4, y en el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Ustedes creen que nos estamos predicando a nosotros? ¿Qué va? Estamos predicando a aquel que nos salvó, a nuestro dueño. Nuestra obligación por el precio que pagó por nosotros es anunciarle a Él. Amén. Porque Él es el que nos paga, ¿o no? Aleluya. Sí, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Oigan, ustedes no son mis siervos. Aunque algunos piensen que la congregación es el siervo del ministerio. Si no lo dice, pues no lo parece. Yo no soy el dueño de ustedes, hermanos. Creo que ha quedado bastante claro, ¿no? El dueño de ustedes es el mismo que el mío. Mi dueño y el de ustedes es Jesús. Porque yo no he muerto por ninguno de ustedes. Es Jesús quien murió. Yo tengo una obligación de traerles la palabra, pero yo no debo aprovecharme de ustedes como si ustedes fueran mis siervos. No. El siervo aquí soy yo. Aunque no lo parezca, el siervo soy yo, porque es el que tiene la obligación de servirles a ustedes en todo cuanto el Señor me pida, ¿o no? Deberíamos, pues, ser sumamente cuidadosos, ¿verdad? ¿A que sí? Sí. En nuestra valoración del servicio cristiano. La gente, los ministerios de esta Málaga me tacharon de loco. Cuando el Señor me usó para dar un avivamiento en el centro de Málaga y cuando la iglesia estaba transformada ya, yo le dije, Señor, si me abres la puerta de la cárcel, me voy a la cárcel. Y los pastores dieron un grito en el cielo cuando vieron que me marchaba a la cárcel y dejaba la obra en manos de otro pastor. Dijeron, está loco. Ahora que tiene una iglesia formada, nutrida, que puede vivir de esta iglesia, ahora se va a la cárcel. Este está loco. Eso decían los pastores de Málaga. Pero luego venían preguntándome, hermano, ¿cómo has hecho para que tú seas el primero que entra en las cárceles de Málaga? ¿Cómo lo has hecho? Pues nada. He mandado mi documentación. Yo sentí que el Señor quería que yo fuera a la cárcel. Dejé lo que para vosotros era locura y me fui a la locura del Evangelio. Y allí Dios hizo una obra tremenda. Lo que para unos es locura, para otros es la mano de Dios. Amén. Aleluya. Sí, hermanos. Así es. Para no hacer juicio fuera del orden de Dios, debemos tener muchísimo cuidado, ¿cierto, hermanos? Así es. Porque tendemos a exaltar, tenemos esa tendencia, ¿verdad?, a exaltar y hacerlo todo espectacular y sensacional, ¿verdad? Sí. Y a menospreciar aquellas cosas que creemos que es de poca importancia a nuestro juicio, ¿verdad?
a menospreciar aquellas cosas que parece que no tienen importancia. Cuando Dios actúa en aquellas pequeñitas cosas, la gente se sorprende, porque ha catalogado aquello de insignificante, de pequeño, que no sirve para nada. Pero Dios ha usado luego aquello y ha hecho maravillas y prodigios a la vista de todo el mundo. Porque Dios tiene el poder. Nosotros no somos nada, pero Él tiene el poder. Aleluya. Porque tendemos a exaltar aquellas cosas que no tienen que exaltarse. Porque, ¿qué va a hacer el hombre exaltando qué? Si a alguien hay que darle la gloria, es al Señor Jesús. Es a Cristo que murió en la cruz. Aquí nadie sirve para nada sin Él. ¿De qué vamos a enorgullecernos? De una grande congregación. No es nuestra. Si Dios la da, no es nuestra. Tremendo. Como aquel que me preguntaba un día, ¿a usted no le gustaría tener una congregación de 1000 almas? Le dije, tú estás loco. 1000 almas. Si teniendo 15 o 20 ya es un problema gordo, imagínate tú 1000 almas. Ahora si no las pastoreas, vale, 1000 y 2000 y 3000. Pero pastorearla es otra cosa. Es algo diferente. Lo mejor es no juzgar nada. Amén. Pero hay que predicar el Evangelio. Y el mensaje que Dios nos ha dado para cada edad. ¿Cierto? Nosotros no vamos a censurarlo ni a criticarlo, sino a predicar el Evangelio. Pero ese Evangelio que el Señor nos ha dado descubre la mentira y la falsedad. ¿Y la vamos a dejar oculta ahí? Pues no. Pero no a forma de crítica, sino de llamarlos al arrepentimiento y que regresen a la palabra. ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos. Miren, cuando su hijo o su hija hace algo que no está bien, ustedes dicen, bueno, no pasa nada. No. Ustedes le reprendieron, ¿o no? Claro, eso hace el Señor. Y como ahí hay gente que es del Señor, aunque ande desordenadamente, nuestra obligación es llamarles a la verdad. ¿O no? Pueden pensar lo que quieran, como pensaron de Pablo y de Pedro y del Señor Jesús, tachándoles de qué sé yo, cualquier cosa. Pero es falso, porque delante del Señor debemos hacerlo por amor a esas almas, ¿o no? Pero no les vamos a tolerar que mezclen la palabra. Eso no lo puedo permitir. Al menos yo como ministerio del Señor no lo puedo permitir. Y ustedes como cristianos, ¿cómo lo ven? ¿Los vamos a dejar ahí? Si los dejamos ahí, ustedes no le aman a estas gentes, a estos cristianos, ¿o no? El Señor juzgará, hermanos. No solo lo que se pueda ver con nuestros ojos físicos, no solamente eso juzgará el Señor, sino también los motivos y pensamientos del corazón. Y no solo lo que se hizo, sino el por qué se hizo. Y a nosotros al predicar este Evangelio no se nos juzgará el por qué lo hicimos. Si lo hicimos por egoísmo, por vanidad o qué sé yo, o si lo hicimos por salvar a estas almas, por amor al Señor y amor a las almas. Así, hermanos, el Señor nos pide y nos exige que no seamos falsos acusadores. Pero hay que decirles la verdad, ¿o no? ¿Cierto? Llegó un momento que el Señor le dijo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, ¿o no? ¿A quién lo dijo? ¿A quién? ¿Al mundo? No, a los religiosos de su día. Aquellos que le acusaban
Él manifestará, hermanos, las intenciones, el corazón de cada uno, ¿cierto? Porque Él es Dios. Y es necesario decir que todo lo que se hizo para propia exhibición y para propia gloria, no recibirá recompensa alguna. Todo lo que se hizo para gloria propia, eso no recibirá más que condenación. ¿Cierto? Así es. Porque quien quiera lo puede ver en la misma palabra de Dios. Quien quiera lo puede ver. Si va buscando la verdad, lo verá. Ahora, si va buscando otra cosa, no lo verá. Él anunció, sí, que ese anuncio que encontramos en la palabra, de que cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios, no debe tomarse, hermanos, no debe tomarse como una promesa incondicional, no. Creyendo, pensando de que en aquel día el servicio de todos los creyentes aparecerá de una manera favorable. No lo crean, hermanos. No. Porque eso no es así. No. El significado es que todo aquel que merezca alabanza la recibirá de Dios. El que lo merezca la recibirá de Dios y no de los hombres. No. Ahora, el Señor ha prometido que en el tiempo de oscuridad habrá luz. Ustedes son la luz. ¿Cierto? Hablábamos días atrás del grano de trigo quemado al fuego, como revienta. Y eso era Cristo en el creyente, trayendo luz en este tiempo de oscuridad. ¿Y qué es la luz? Descubriendo la mentira, revelando la verdad. ¿Cierto? No se puede descubrir la mentira y la falsedad si no viene la luz de la verdad. Amén. En los juicios que se hacen en la tierra está el fiscal que acusa, ¿cierto? Está el abogado defensor y está el juez. El abogado defensor, de alguna manera, quiere encubrir la falta, ¿verdad? Sí. El diablo es el abogado defensor que quiere encubrir la falta del cristianismo de hoy y del mundo entero. ¿A que sí? Disfrazándolo, porque esta es la misión del abogado, ¿o no? Y hay abogados de mucho talento que cuestan mucho dinero. A veces pensamos y decimos, este tanto delito que ha cometido y porque tiene tanto dinero, lo han absuelto. Tenía un abogado o varios abogados que valían mucho dinero y estos sabían cómo darle la vuelta a la campana. ¿A que sí? El diablo es astuto y disfraza el cristianismo de hoy como algo perfecto, algo santo. Amigo, pero hay un fiscal. Este es el Espíritu Santo. No se le escapa una. ¿A que no? Ahí está.
y él tiene que decir la verdad. Pero para enseñar la verdad, tiene que descubrir la mentira que el fiscal, digo que el abogado defensor, estaba tratando de encubrir. ¿Bien? ¿Cierto? Ahí está, hermanos. Se le ha visto el plumero, como suele decirse, ¿verdad? En este último tiempo, y el Señor ha dicho, manda un mensaje para esta edad. Y el que quiera pasar por la puerta, que se arrepienta. Porque la edad que estamos viviendo lo requiere. Porque hay más suciedad, más inmundicia, más pecado, más oscuridad y más tiniebla que jamás ha habido en esta tierra. Y no necesitábamos un evangelio del 3 al 4, sino un evangelio que dé luz y revele la oscuridad. Amén. Ahí está, hermanos. El Señor lo prometió y ha prometido eso, que en el tiempo de oscuridad habría luz. Y podemos dar gloria a Dios, hermanos, que ustedes y yo hemos recibido esa luz. A nosotros que no somos nada, cuando hay tan grandes mentes ilustradas en el mundo y viene a nosotros a declararnos esto. Esto es locura. ¿Saben? Pero Él dice que usará lo débil y lo flaco de este mundo para avergonzar a lo fuerte y lo sabio. Miren, he vivido tantas cosas que cuando me siento flaco, débil en el Señor, debido a lo que nos rodea constantemente, el Señor me recuerda y me dice, me cita un momento determinado en mi vida y me dice, pero tú que has olvidado esto. Porque uno se pone delante del Señor muchas veces diciendo, Señor, pero sí, y tú quieres usar este viejo para que, Señor, ya no puedo apenas ni andar. Y el Señor me dice, pero tú es que no podías andar nunca. Y tú eres una cataplasma siempre. Recuerda cuando yo te usé en tal o cual lugar. En momentos muy especiales, delante de miles de gentes. Cuando tú no eras nada como ahora. Y yo recuerdo que al final de una campaña en Estocolmo, resulta que Dios había actuado de tal manera durante la semana que los ancianos de aquella misión, el último día que era viernes, le dijeron al pastor de la misión, queremos que el hermano Perelló, el mañana de sábado, dé el estudio bíblico para todo, como colofón y terminación de la campaña. Y el pastor creo que se sintió un poco celoso a lo mejor, porque estaba anunciando que todos los años, al final de campaña, este hermano daba un estudio bíblico para todos, y eran más de 2.000 personas. Entonces, él dijo, vale, yo le avisaré. ¿Saben? Él no me avisó. Y yo dije el viernes, menos mal, mañana ya no tengo que actuar para nada. Me voy a echar en la cama y me voy a levantar a la hora de ir al culto para escuchar la predicación. Y miren si estaba cansado de toda la semana, que me eché, nada más llegar al hotel, me eché y dije, voy a descansar un poco, me levantaré, me lavaré un poco y me pondré el pijama y me acostaré. ¿Verdad? Me desperté a la mañana siguiente, como casi las 10 de la mañana, y estaba vestido. Digo, pero Señor, si me quedé dormido. Me levanté corriendo y me fui para allá, pensando de que yo iba a escuchar la enseñanza del pastor. Cuando llego cerca de la puerta de la carpa,
me viene al encuentro uno de los ancianos y me dice el pastor que te diga esta mañana que tú tienes el estudio bíblico. Eran más de 2000 personas, hermanos. Y me quedé pensando, y él dijo, pero yo no pensé en ese momento, no pensé en absoluto el problema que tenía, sino que pensé y dije, Señor, ¿es capaz que tú hayas hecho esto? Por los celos de este individuo, tú permitas que yo ahora. Pero yo no pensé con el lío que tenía ahora. Y el que me estaba diciendo eso me vio la cara y dijo, tú tienes miedo, ¿eh? Y yo le dije, el que habla por tu boca es el que quiere que yo tenga miedo, pero ¿miedo de qué? Me marcho para adentro. Y la muchacha que me iba a traducir, ella y yo nos sentamos a la primera fila. Y me dice la muchacha, hermano, ¿de qué va a enseñar esta mañana? Y digo, pues no lo sé. Y dijo ella, será broma, ¿no? Y digo, no, yo con las cosas de Dios no bromeo, hermana. Dice, pero usted mire para atrás. Y miro para atrás, estaba todo lleno, más de 2000 personas. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, aquí hay más de 2000 personas. Y digo, bueno, ¿y qué? Yo subo ahí arriba y no veo a nadie. Y es verdad, cuando yo predicaba con tanta gente yo no veía a nadie, los veía a todos y no veía a nadie. Mira, se puso a temblar la criatura. Siempre, hermanos, sea la situación que estén, digan siempre la verdad. Aunque les vaya algo fuerte para ustedes, digan la verdad. Cuando subimos allá arriba al púlpito, tengo una fotografía que me hizo el hijo del pastor de aquella misión, y bastante grande así, al otro día la vi. Entonces, subimos allá arriba y la muchacha empezó a temblar. Y dije a toda la gente, hermanos, pónganse de pie, que vamos a orar por esta hermanita que tiene problemas. Y claro que los tenía, yo también. Pero yo confié en el Señor. Y la muchacha se puso a llorar. Mientras la gente oraban por ella, me aparté, me tomé un refresco de allí, una mesa que había refrescos, y volví al púlpito. Y la tomé por el hombro y dije, hermana, ¿está bien ya? Sí, hermano, estoy mucho mejor, ¿vale? Miren, la hermana ya está bien, ya podemos seguir adelante. Y se iban a sentar, digo, no, siéntense. Digo, no, perdón, no se sienten, manténganse de pie. Porque no sé lo que les tengo que hablar en esta mañana. La gente se miraba. Pero, como les dije, digan siempre la verdad. Y yo tenía que decirles la verdad. Y delante del Señor tenía que constar que yo les decía la verdad. Y si Dios actuaba, que supieran que era la verdad lo que les había dicho. Y saben, empezaron a orar por mí y vino el Señor trayendo un mensaje. Era un estudio. No me digan cómo lo hizo Dios, porque ni yo sé. Porque bajando y terminando, si me preguntaran de qué habla usted, no lo sabría. Pero es que Dios lo hace de esa manera, para que sepamos que no tuvimos parte en ello, que era el mismo Dios. ¿Lo entienden? De tal manera se prolongó la enseñanza, que vino un evangelista y me dijo, hermano, es la hora de la comida y tiene que terminar. Y para remate, lo único que me acuerdo que dije eso, porque ya la revelación se había ido, porque había terminado. Y dije, bueno, parece ser que aquí lo más importante es el estómago antes que el alma. Este fue el broche. Cuando bajé, me tomaron a la mujer del pastor y el hijo y su mujer, diciéndome, hermano, esta palabra necesitamos aquí. No me pregunten aún hoy qué fue lo que prediqué, no lo sé.
pero Dios lo hizo, predicó el Señor allí. Allí yo no tuve nada que ver. ¿Lo entienden, hermanos? Eso es una verdad. Aquellos que escucharon cuando yo dije no sé de qué tengo que hablarles, aún vieron mayor milagro. ¿Lo están entendiendo? Pero es que después se oró y la gente recibía de todo, porque la gente había creído lo que había visto. Digan siempre la verdad, sabiendo que no somos nada, que nadie aquí sabe nada, ni entiende nada. Y gracias a Dios que somos torpes criaturas. Y es así como nos quiere el Señor, si no te volvieres como un niño. Aleluya. ¿Lo entienden, hermanos? Esperan lo más grande, espérenlo. Ahora sí, debemos perseverar en eso que hemos creído, y apoyarlo, y estar en donde debemos de estar, donde el Señor nos ha puesto, porque oigan, a ustedes y a mí nos ha colocado el Señor aquí, ¿cierto? ¿Y por qué aquí y no en otro lugar? Bueno, Él lo sabe. Por eso digo que cualquiera que no lo ha puesto Dios aquí puede entrar por esta puerta y marcharse cuando quiera. Yo no le voy a decir nada, pero al que lo tome el Señor se quedará. ¿Lo entiendan? ¿Lo entienden? Y no solamente que quedarán, sino que recibirán mensaje para esta hora. ¿Lo están comprendiendo? Ahí va. ¿Cree usted que este último tiempo, esta última hora, no hay oscuridad? Y tanto que hay oscuridad. Yo creo que sí hay oscuridad y tinieblas. ¿Acaso las divisiones no son producidas por la oscuridad espiritual que hay? Cierto. Si no hubiera la oscuridad que hay espiritual, ¿creen ustedes que la iglesia estaría tan dividida como está? No, hermanos, porque el Espíritu Santo, que es Dios, dice que Él y el Padre son uno y que la oración de Jesús era para que fuéramos uno. ¿O no? Pero Él prometió en este último tiempo traer luz, traer nueva luz. Y como dije, nosotros somos la nueva luz y otros por otra parte del mundo, me imagino que también lo serán, ¿o no? Ahí está. Cristo es la luz, el verbo, la palabra. Pero no sin oposición, hermanos. No sin oposición, no solamente de la gente que encontremos en el mundo y los mismos religiosos, sino el mismo diablo que vendrá a su mente y a su corazón. A decirnos, ¿tú estás seguro? Mira que aquella iglesia es muy numerosa y allí hay mucha distracción. Hay buena orquesta, hay buenos músicos. Aquí tenemos solamente al hermano Manuel, que le está haciendo lo que puede, ¿verdad? ¿A que sí? Y aquí tienen un predicador que es viejo ya y no se aguanta de pie. Y no es predicador de corbata. Eso sí, tiene testimonio. Amén. De haber seguido al Señor en lo bueno y en lo malo, en la vicisitud y en la prueba. Ahí está, hermanos. Pero sabemos positivamente, hermanos, que este mensaje de luz que el Señor manda para este último tiempo alborotará, ¿cierto? Alborotará, sí, claro, a muchos religiosos, como ocurrió en Tesalónica. ¿Han leído, verdad? En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y verso 13. Miren lo que está diciendo aquí.
cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Aleluya. Siempre que el Señor se manifiesta con su mensaje, acuden como moscas los espíritus malignos para difamar, ¿verdad? Para destruir la obra de Dios. Sí. Y soplarnos al oído. Pero el Señor dice que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo, ¿o no? Amén. El profeta Daniel en el capítulo 5 y verso 25, él está diciendo algo sorprendente. Dice, el Señor nos demanda sobre todas las cosas ser humildes. Fíjese, eso el profeta Daniel. Y dice, haciendo una gran fiesta pagana, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, encontró que en una parte de la estancia donde se estaban celebrando las orgías, apareció una escritura en arameo, en el idioma arameo. Y esto era Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esto es Mené, Mené, contado, contado. Tekel, pesado. Y Uparsin, roto. Oh, hermanos, Daniel 5:25. Mené, Mené, Tekel, Uparsin, o Pedés. Conto, o contó, mejor dicho, pesado y roto. Mené, Mené, contó. Dios, tu reino. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Uparsin o Perés, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ha sido dado a otro. La misma noche fue muerto Belsasar. ¿Sabían eso? La misma noche murió Belsasar. Dios le estaba declarando su castigo por su rebeldía hacia Dios. El creer y andar con Jesús es andar en humildad, hermanos. Sí, pero no solamente en humildad, sino también en amor, también en unidad, también en santidad, o sea, fidelidad. Amén. Amor, unidad y santidad. Por tanto, no podemos creernos mejores o superiores a cualquier otro cristiano, hermano. Aunque vemos que están andando en confusión. Pero no creemos que nosotros somos mejores. Lo que ocurre es que Dios abrió nuestros ojos para ver un poquito más, ¿no? Pero nuestro mensaje y nuestro testimonio puede parecer lo contrario. Pero eso solo lo creerán, hermanos, aquellos cristianos falsos y faltos de humildad, ¿sí? Para recibir revelación del Señor, como la iglesia de la Odisea, cuando ocurrió, que perdió la revelación y la visión, y le recuerda que debe comprar colirio, ¿verdad? A la iglesia de la Odisea. Le recomienda obtener colirio. Apocalipsis 3:18. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque te has quedado ciega y no ves. Aquellos que faltos de amor
no les importa arremeter con falsos testimonios y mentiras. Pero nosotros solo nos limitamos a predicar a Cristo crucificado y al resucitado, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 23 y 24, donde está diciendo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, los religiosos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles inconversos, locura, mas para los llamados así judíos como griegos o gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Así, hermanos, Dios es maravilloso. Y así judíos como griegos o gentiles, creyentes, Cristo es el poder de Dios y es sabiduría de Dios. Sí. A los creyentes verdaderamente regenerados, Dios es poder. Para terminar, leamos de nuevo estas dos partes de las Escrituras. Hechos 17, verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ahora, en Romanos, en el capítulo 16 de Romanos, y en los versos 17 al 18, dice, tomen nota de los textos: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Fíjense lo que está diciendo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. ¿Entendieron el mensaje, hermanos? Que Dios bendiga su palabra y Él le añada. Amén.